Vamos en realidad a completar un tema que comenzamos a ver. Lo comenzamos a ver con una versión de título que era bioética social y también ética y demografía, o bioética y demografía. Estos dos subtemas son parte en realidad de la macrobioética, pero pues la dividimos porque acomodaba mejor en el segmento previo. Entonces vamos a continuar en realidad con el tema de macrobioética. Vamos a ver 2 o 3 aspectos, nada más para darnos una idea de lo que es esto. Entonces, habíamos visto ya estas dos partes. Vamos a ver ahora guerras con armas no convencionales, si se puede llamar así, el consumo de drogas psicoactivas y alimentos transgénicos. Vamos a empezar con armas no convencionales o guerras no convencionales, que serían guerras con armas no convencionales. Este es un concepto internacionalmente utilizado, parte de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se han clasificado las armas por sus implicaciones éticas en relación a la destrucción y a la crueldad con la que podrían ejercer sus efectos. Todas las armas pues son en última instancia para la defensa e incluso al extremo de matar, pero la forma de hacerlo es lo que hace diferencia entre que sean convencionales y no convencionales. Armas convencionales pues son las armas de fuego de manejo manual, son la artillería que conocemos, que hemos visto a través de dispositivos de explosión a base de pólvora o destrucción por peso, por masa del objeto lanzado, bombas, que es algo parecido, simplemente pues lanzadas desde el aire, las bombas aéreas. Son las armas convencionales. Las armas no convencionales son armas que o tienen una capacidad para destruir y provocar la muerte de multitudes, de cientos de miles, inclusive de millones de personas, como lo puede ser ahora, o bien que lo hacen de una manera muy cruel, en donde la muerte quizás no sea instantánea, sino en muchos casos se antecede de sufrimientos, a veces sufrimientos por horas, días o semanas, como es el caso de la guerra con químicos tóxicos, por ejemplo, o con agentes biológicos, es decir, con virus y con bacterias, en donde se va a llegar a lo mismo, a la aniquilación del que se considere enemigo y que a veces no tiene nada que ver, como muchas veces se utilizan en la población civil, pero lo hacen de una manera más inhumana que lo que suele aparentar o serlo con las armas convencionales. Por un lado están las armas químico-biológicas, sobre todo sustancias muy tóxicas. Por ejemplo, una de ellas puede ser el cianuro, y el cianuro, para que se estudie dentro de la macrobioética, se entiende que pueda utilizarse para eliminaciones masivas, por ejemplo, contaminar el depósito de agua de una población, por ejemplo, o los acueductos. Biológicas, pues son generalmente agentes bacterianos y virales que se reproducen muy rápidamente y son altamente invasores en el cuerpo humano. Entonces pueden ocasionar epidemias que abarcan un sector muy amplio de la población y de enfermedades graves. El bioterrorismo, que no es otra cosa, que a lo mejor no abarca multitudes, pero que sí puede crear una situación de terror, porque basta con unos cuantos que hayan fallecido utilizando agentes biológicos para, por ejemplo, provocar que las personas se abstengan de comer o incluso de tomar agua, como ha ocurrido en algunos sitios, por el temor de que esté contaminada el vehículo, aquel que es indispensable para la vida. La siguiente. Armas contra inocentes, específicamente contra inocentes, las minas terrestres, porque, por ejemplo, en la toma de algunas ciudades, cuando se están recuperando esas ciudades por el ejército local y se van de retirada los militares que estaban ahí,
Entonces dejan una buena provisión de minas rodeando aquella población, ellos ya se van, para que quienes están en la población, cuando ya se sientan libres y vayan a transitar, pues van a morir o van a verse afectados por la explosión de minas subterráneas que son sensibles al peso incluso de los niños y exploten. Y entonces esto crea una situación también pues muy cruel, porque fundamentalmente van dirigidas contra la población civil. O bien, cuando se pretende que no se escapen de cierto lugar por alguna razón, se ponen minas, pero generalmente se trata de población civil inocente. La siguiente. Los ataques suicidas, que es una versión nueva de guerra urbana, de guerra de esquina, vamos a decir así, de guerra de centros concurridos, en donde un individuo se provoca la muerte con un explosivo generalmente, y que es capaz de matar a decenas de personas. La siguiente. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, fue el caso, por ejemplo, de las Torres Gemelas o de algunas embajadas, una embajada americana donde murieron alrededor de 300 soldados que estaban, no embajada, un cuartel norteamericano en un lugar de Oriente, en donde se estrella una persona suicida, va en un camión lleno de explosivos hace 15 a 20 años y causa una muerte de centenares de personas. Y la guerra nuclear, desde luego, que de manera muy inmediata puede ser devastadora y además dejar secuelas que hacen sufrir a generaciones. Entonces estas son las armas no convencionales. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra, es una fotografía al microscopio de un bicho que es un bacilo, que se llama Bacillus anthracis, es el agente que produce una enfermedad que se llama anthrax, carbunco. Es una enfermedad que lesiona la piel de manera muy visible, pero también lesiona órganos internos, especialmente pulmón, si se inhala, si se toca, si se consume por vía oral. Recordarán ustedes la guerra biológica que comenzó a hacerse popular hará quizás unos 20 años, si mal no recuerdo, hará unos 20 años más o menos, que se mandaban en sobres de correspondencia a domicilios de personas que no tenían nada que ver, o al domicilio de generales norteamericanos, en este caso, algunos ingleses, que contenía el sobre polvo que a su vez estaba contaminado con el bacilo del anthrax, que permanece latente y que se puede activar cuando encuentra en dónde vivir un huésped, como puede ser la persona. Y entonces produce lesiones en piel, pero también lesiones, por ejemplo, es una radiografía, este es el corazón, el pulmón izquierdo y el derecho. Vean qué diferente el pulmón izquierdo al pulmón derecho. La persona pues está enferma de anthrax pulmonar, invade rápidamente y mata a la persona. Y esto en realidad es muy barato de hacer y además es muy difícil de detectar. Bastó el primer sobre que se descubrió en Estados Unidos para que fuera una alarma general y se pusieron detectores de anthrax en el correo. En fin, se crea una situación de pánico. Y bueno, es tan altamente invasor, la anterior, Andrés, que para manejar los vehículos del anthrax pues se tiene que tener extremo cuidado, y esto no es posible que lo tenga alguien en su hogar o en su sitio de trabajo. La siguiente. Es el caso del cólera. El cólera normalmente se induce generalmente la proliferación de este bicho cuando en las catástrofes naturales que hay contaminación de las aguas que se van a beber, muchas veces por cadáveres, y el Vibrio pudiera haber existido en el tracto digestivo de algunas personas que fallecieron, se descomponen, no hay tiempo ni lugar donde poder poner a miles de cadáveres, y bueno, y entonces empieza una diseminación de este bicho, que es el Vibrion cólera, es otro microbio, que es capaz de alojarse en el tracto digestivo y ocasionar una inflamación y una alteración de la función del tracto digestivo con una diarrea impresionante, vómito que deshidrata, puede ser en horas o en un día o dos, y si la persona no se atiende bien, muere.
Es fácil atenderlo si se identifica con antibióticos, pero en lugares donde ocurre en estas circunstancias es dramático. En el caso de guerras, lo que se puede hacer es contaminar las aguas que se van a beber de una población con este vibrio, con este agente infeccioso. Entonces no se nota y de repente al día siguiente pues toda la población está con una enfermedad que la incapacita y que la puede matar en un par de días. La siguiente. Es un virus, es un virus, es una bacteria que se reproduce muy rápidamente y es altamente invasora. Aquí tenemos pues ya una multitud, ¿no?, de vibriones de cólera. La siguiente. Y este es pues un hospital, si se puede llamar camas a eso, son tablas en donde están enfermos de cólera, pues apenitas con una solución en la vena y quizás tendrían antibiótico. El que lo tiene pudo haber sobrevivido, el que no, es muy probablemente que no. La siguiente. Otra manera de hacer uso de armas no convencionales son sustancias químicas tóxicas, muchas de ellas casi imposibles de advertir. Hace algunos años en la ciudad de Tokio, en los 80, si mal no recuerdo, en el metro de Tokio, de repente hubo personas que se empezaron a sentir muy mal, empezaron a tener manifestaciones neurológicas del sistema nervioso, náuseas, pérdida de conocimiento, alguna convulsión, desorientación, y en pocos minutos quedaban inconscientes y un buen número de ellos murieron en el metro de la ciudad de Tokio. Y lo que se supo es que hubo personas, ya después que se hizo la investigación, que dejaron en el metro unas sustancias en unas botellas, pues que se daban en una bolsa, como podría haber sido del pasajero que estaba enseguida, pero no eran de nadie, abiertas, y es inodoro, y es un gas que se inhala, que es el gas sarín, y es neurotóxico, es tóxico al sistema nervioso. Y esto en un carro del metro pues intoxicó a prácticamente todos los que iban ahí. La siguiente, esta es una fotografía del día. La siguiente. Aquí tenemos a los lesionados y algunos fallecidos. Aquí están aplicando masaje cardíaco a una persona pues que fallece, ¿no? Entonces esto creó una situación de pánico, obviamente. Se fue, pues en Japón las cosas, la labor de la policía es por lo visto de alta eficacia, eficiencia, y inmediatamente se encontró qué es lo que había pasado, se hizo el cerco policíaco preventivo que se tiene que hacer, se encontró más de recipientes con gasolina y se evitó una catástrofe mucho mayor. Pero quizás en algún otro lugar esto hubiera, en el metro de algún otro lugar no tan desarrollado para esas tácticas policíacas, pues probablemente hubiera causado la muerte de miles y miles de personas. Es arma no convencional. La siguiente. Bueno, eso en esa ocasión el que hizo ese crimen, vamos a decir, lo organizó, fue un líder de una especie de secta que había en Japón, en Tokio, y que persuadió a sus seguidores para cometer aquello, ¿no? Bastaron unas cuantas personas, no eran ni una docena, y causaron muchas muertes. La siguiente, por favor. Está en la cárcel. Las minas terrestres, como les decía, este es el caso de un niño, como muchos, porque hay cientos de miles de afectados ya contabilizados. Especialmente se vio mucho esto en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, en donde se utilizaron armas no convencionales. Sabemos que hubo armas químicas y hubo minas, todavía hay minas sembradas. Hay una organización internacional que se dedica a la localización e inactivación de las minas. Y los más afectados pues son los niños que salen al campo a correr, se meten pues en donde sea, en matorrales, y pisan una mina, pierden. Hay fotografías de niños que han perdido 2 de sus extremidades, los 2 brazos, o un brazo y una pierna, se lesionan la cara, pues algunos mueren, otros sobreviven. La siguiente. Este es napalm. Napalm viene de la fusión de ácido náftico y ácido palmítico, que no es que se coma, aunque parecería.
náftico o naftílico, una cosa así, y palmítico. Y entonces se juntan y crean una formulación parecida a un hidrocarburo. Es como una gasolina, es una gasolina semisólida que cuando arde a temperaturas muy altas, pero además dura mucho. No se consume tan rápido como la gasolina u otros en estado líquido. Entonces esta es una bomba de napalm. En un experimento se tira la bomba y se ve simplemente lo que ocasiona. Y se puede dar uno la idea de lo que ocurre si aquí es un lugar habitado. Bueno, pues eso ocurrió, la siguiente, lo recordamos muy bien, en la población, en la villa de Trang Bang, en Vietnam del Sur, durante la guerra de Vietnam. Aviones, en este caso un avión de la Fuerza Aérea Vietnamita, suponiendo que ahí, aliada de los Estados Unidos, suponiendo porque la inteligencia americana aparentemente dio la información de que ahí se estaba haciendo labores de inteligencia y concentración de armas o algo así de estrategia de Vietnam del Norte, de los enemigos. Entonces se tiró, todavía se ve el vapor acá, se tiró una bomba de napalm que ocasionó en la población civil, porque pues es una villa habitada por personas comunes y corrientes, quemaduras de esta naturaleza. Entonces son lesiones en la piel mucho más, vamos a decir, complejas que lo que puede ocurrir con una bomba convencional, que generalmente mata, mutila y ahí quedó. Y esto, lo que ocurre es la temperatura alta que se va expandiendo y calienta a cientos de metros de donde fue la explosión de la bomba. Entonces personas que ni siquiera estaban en ese momento en el lugar ahí, pues sufren quemaduras. Y pues muchos mueren, muchos no mueren, pero se pasan toda la vida tratándose las quemaduras. La siguiente, esta fotografía que dio vuelta al mundo, yo me acuerdo de esta fotografía, estaba yo muy chiquito, en 1972, concretamente fue el 8 de junio de 1972, no sé si algunos de ustedes recuerden esta fotografía, en donde está aquí el bombazo, ¿verdad?, incendiándose ya con humo negro, consumiéndose. Esta niña de 9 años, su hermanito de 5 y su hermano mayor de 12, fueron capturados por un fotógrafo vietnamita. Estos son sus primos, son soldados que vienen detrás. La siguiente es el nombre de este. Ella es Kim Phuc, ahora ella muy famosa por lo que vamos a ver. La siguiente, vamos a fijarnos en este rostro. La siguiente, y este rostro está aquí. Pasa la siguiente, Andrés. Aquí está, ¿verdad? Entonces es una foto de ella misma y esta es Kim Phuc, hoy una señora, madre de familia. La siguiente es ella y aquí se observa cómo quedó quemada, en aquel entonces 9 años. La siguiente, y dijo, ella se dedica a escribir, a relatar y a hacer presentaciones cuando le invitan, de testimonios de ella, pero en un sentido muy positivo. El 8 de junio de 1972 todos estábamos escondidos en el templo. Los soldados escucharon a los aviones sobrevolando el lugar y gritaron: corran, corran. Corrí con mis hermanos y mis primos, y cuando me quise dar cuenta había perdido mi ropa y mi piel empezaba a arder. El dolor era tan terrible que perdí la conciencia. Ha relatado en un perfecto español la actual directora de una fundación que lleva su nombre, que entonces tenía 9 años. Es Kim Phuc, ¿verdad? Kim sufrió quemaduras en el 65% de su cuerpo, pero Nick Ut, el fotógrafo vietnamita, autor de la foto que dio vuelta al mundo y ganó el premio Pulitzer en 1973, la recogió, la llevó al hospital y le salvó la vida. Permaneció hospitalizada 14 meses, ha sufrido 17 operaciones, pero sobrevive. La siguiente. En 1996, la Fundación para la Memoria de los Veteranos de Vietnam, americana, la invitó a Washington y ahí conoció
a uno de los pilotos que participaron en el bombardeo de Trang Bang, su pueblo. Kim Phuc le perdonó públicamente entre sollozos, convirtiéndose en el símbolo mundial de la reconciliación. Esta mujer ha sido una, vamos a decir, una promotora de la reconciliación. El perdón es más poderoso que cualquier arma del mundo, dijo Kim Phuc. Es una frase de ella, como otras que ha tenido, ¿no? Bueno, la siguiente. La fotografía de Nick Ut ha controlado la vida de esta mujer, frágil como una flor de loto por fuera, pero con una voluntad interior de hierro. Cansada de intentar escapar, Kim decidió trabajar con esta imagen. Mi foto es un símbolo de la guerra, pero mi vida es un símbolo de amor, esperanza y perdón. Quizás esto no tenga mucho que ver con el tema, bueno, pero está relacionado con el tema, porque ella es la persona más emblemática de las consecuencias de una guerra en la que se utilizaron armas no convencionales. A pesar del tiempo transcurrido, Kim Phuc sufre fuertes dolores de cabeza y corporales. Me dan masajes y cremas y rezo mucho. Algunas veces me pongo a caminar y canto para distraer mi mente. Ha relatado esta heroína que no ha dudado en entonar una melodía vietnamita ante una audiencia estremecida por sus palabras. Es un relato que hay entre otros muchos, ¿no? La siguiente. Pues otra versión de arma no convencional, pues es las armas nucleares, ¿verdad? Las armas nucleares, pues lo que hacen es, al activarse, vamos a decir, el dispositivo, pues se hace una reacción en cadena, que es una velocidad vertiginosa, y se crea una expansión, una reacción de expansión, que por un lado genera mucho calor, por otro lado genera mucha presión propia del calor y de la detonación misma. Y entonces rompe muchas cosas, puede romper concreto. Si viéramos una fotografía de Hiroshima, se ve, al día siguiente está Hiroshima pues caída. Lo único que queda es el domo famoso, que todavía los que van a Hiroshima van y lo visitan ahí, ya reconstruido. Pero bueno, murieron 100,000 personas, generalmente del impacto del calor y de la onda mecánica de la explosión. Pero luego, como aquello es un principio de radiaciones ionizantes, esas radiaciones quedan, penetran a los cuerpos de las personas. Puede ser que no se sienta nada si está uno lo suficientemente retirado del lugar o está ahí después de que hubo aquel incidente, pues entonces las radiaciones son capaces, al penetrar al cuerpo, de perturbar el código genético del cuerpo de la persona, de manera que le pueden causar problemas, disminuir su capacidad de defenderse de infecciones y de repente empezar a tener infecciones. Y si procrea, si tiene hijos, sus genes que van contenidos en las células germinales ya están alterados. Y entonces, pues genera hijos, nietos, etcétera, con taras físicas de diversa índole, consecuencia de la radiación ionizante. Entonces, bueno, se considera pues un tipo de arma mucho más cruel por el momento y además por la trascendencia cronológica en el tiempo que va teniendo. Entonces, son armas también no convencionales. Esta es una fotografía de la explosión de Hiroshima, que fue el 6 de agosto del 45, exactamente a las 8:16 de la mañana. Bueno, la siguiente. Otro tema son los alimentos transgénicos. Más que el tema se presenta como un tema político, económico, mediático, ¿verdad? Son tres cosas que van juntas siempre. Pero el argumento que sale a flotación en el conflicto es de tipo bioético, porque los alimentos transgénicos, se dice, quienes se oponen a ellos, pueden producir daños incalculables a la salud humana y quizás a las generaciones futuras. Hasta la fecha no ha ocurrido nada. Recientemente salió una publicación científica donde pudiera haber vinculación entre el consumo de algunos alimentos transgénicos, el que se investiga ahí,
y daños, pero no hay una cabalidad. En ciencia de este tipo, para demostrar las cosas, tiene que haber, no puede ser un caso o dos o tres, porque eso es anecdótico en ciencia, sino que tiene que haber un peso estadístico suficiente para decir que hay relación causa-efecto. Bueno, como ese es el argumento que sale, entonces es un tema que se ve mucho en bioética. Hace poco vino un profesor, prominente profesor académico, científico, médico, él, ganador del Premio Nacional de Ciencias por ahí en los 80, si mal no recuerdo. Se llama Rui Pérez Tamayo, que no se caracteriza por identificarse con las políticas oficiales conservadoras, sino que es todo lo contrario. Viene a la Universidad de Sonora, va mucha gente, yo no estuve ahí, creo que tú estuviste, y le hacen una pregunta en un auditorio grande del Centro de Artes, una persona que se calculaba, que se estima que ella calculaba que el doctor le iba a contestar en contra de los transgénicos, y le pregunta, ¿qué opina usted de los transgénicos?